Bueno, vamos a continuar con la parte de las series de tiempo. Ya nos toca estudiar para el día de hoy. Ya hemos trabajado con procesos lineales estacionarios. Vamos a terminar de ver lo que son procesos lineales no estacionarios y vamos a aprender a analizar el protocolo para identificar los modelos ARIMA y ARIMA estacional, que normalmente se llaman modelos SARIMA cuando es un ARIMA estacional. Entonces eso vamos a cubrir el día de hoy y de ahí también vamos a abarcar, ya para finalizar, porque ya la próxima semana ustedes tienen que sustentar los trabajos de investigación. Entonces vamos hoy día a cubrir el material, si hay algo que... Y vamos a mandar también la tarea, ¿sí? Que es la tarea que la tienen que presentar ustedes hasta el día, sería hasta el día jueves, el día de la exposición. Y lo que se vea en adicional hasta el día jueves, como son 4 grupos, hacen las exposiciones, hacen las preguntas y cualquier adición que se haga ya quedaría para el trabajo de investigación que lo van a presentar en manera escrita, ¿ya? Entonces... Pero, profe, el jueves no nos toca con usted. Entonces el miércoles. ¿En qué horario, pero? ¿Ah? En el horario, A las 11 mismo. en el horario que tenemos normalmente. Pero 11:45. 11:30 más o menos. Deseo dar ese espacio para hacer las clases de continuo y no me estén pidiendo receso. Profe, pero disculpe una cosa, usted en el aula virtual subió lo del proyecto, pero eso se termina mañana hasta las 12. ¿Ya? Entonces no sé si nos podría dar más lo iba a tiempo. modificar. Ajá. Ya, yo les voy a ampliar el plazo, ya. Ya les voy a, lo que termine les amplio el plazo a todos. Ya les voy a poner como fecha tope para entregar las tareas. Va a ser hasta el día miércoles de la otra semana. ¿Ya? Listo, profe, gracias. Ya. Entonces vamos a ver, estamos acá. Ya. Bueno, nosotros ya habíamos estudiado los modelos ARMA y sabemos que el modelo ARMA tiene un componente autorregresivo y tiene un componente de media móvil. Ya eso habíamos estudiado, ¿no? Ustedes ya saben que el proceso de autorregresivo se lo representa de la misma manera y el proceso de la media móvil también de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia cuando nosotros estamos hablando de un modelo ARIMA? De que, además de que la serie tiene un componente autorregresivo y un componente de media móvil, existe un componente de estacionalidad. ¿Y cómo nosotros componemos este componente, cómo arreglamos o cómo corregimos, mejor dicho, el componente de la estacionalidad aplicando primeras diferencias? Lo que normalmente habíamos estudiado al comienzo, de que un proceso de ruido blanco, cuando no es ruido blanco, hay que hacer un paseo aleatorio. Entonces el paseo aleatorio no es otra cosa que aplicar diferencias. Y dependiendo del número de veces que diferenciamos, va a ser el modelo ARIMA. Entonces nosotros vamos a representar este factor de la diferencia con la letra D. Y ese vendría a ser la definición del modelo ARIMA. Entonces ustedes vemos que YT está diferenciado. Bueno, esta es la constante, se mantiene fija. El YT-1 también está diferenciado, por lo tanto perdemos otro grado de libertad, uno por el ZT-1 y otro por la diferencia. Perdemos, en realidad son 2 grados de libertad allí. Y lo mismo para los residuos se diferencia. Entonces aquí nosotros tendríamos nuestro modelo ARIMA. Entonces un modelo ARIMA, 0 de 0, es una serie temporal que se convierte en ruido blanco por proceso puramente aleatorio después de ser diferenciada de veces. Entonces nosotros podemos tener primera diferencias, segunda diferencias. Si el modelo no está diferenciado, sencillamente podemos decir que es un ARIMA 0 o un proceso ARMA, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, que es un modelo ARIMA 001, es lo mismo que decir que es un modelo MA1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el componente AR es 0 y no tiene ninguna diferencia. Entonces, esa es la forma como se identifican los modelos ARIMA. Pero aquí nosotros hemos aprendido a identificarlos. Ahora, ¿cómo se hace la representación algebraica del modelo? Porque al fin y al cabo nosotros tenemos que transformar nuestra ecuación y tenemos que saber interpretarla, porque es lo que al fin y al cabo nos interesa.
Entonces, tenemos, a ver, Bellanila, ayúdanos con la lectura, por favor. ¿No está Bellanila? Sí, sí. A ver, dale, Bellanila. A ver, modelo ARIMA, PDQ. El modelo 0 de 0 se expresa mediante 1 menos b sobre d x sub t igual a sub t. B representa al operador de retardo de x sub t. El modelo general ARIMA, PDQ, denominado proceso autorregresivo integrado de medias móviles de orden PDQ, toma la expresión 1 menos phi sub 1, b menos phi sub 2 y b sobre 2, menos hasta phi sub p, b sobre p. Ya, aquí voy a hacer una pequeña aclaración. Ya, gracias, Bellanila. Ya miren, nosotros vemos algo nuevo aquí. Estamos diciendo que 1 menos b aparece esta nueva expresión, que es la letra b. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué rayos es esa letra b? Acuérdense cuando nosotros estudiábamos al comienzo las series de tiempo, teníamos que una serie tenía un proceso que se hacía repetidamente, es decir, teníamos que era xt, después dentro de xt está integrado xt menos 1, dentro de xt menos 1 está integrado xt menos 2, xt menos 2 está integrado xt menos 3, y teníamos que xt menos 1, ¿a qué era igual? Aquí lo estoy diciendo en términos de x, no en términos de y, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, xt menos 1 es igual a alfa más beta xt menos 2. Y ahí tenemos que xt menos 2 igual a alfa menos beta xt menos 3. Entonces, esa expresión que hacemos xt menos 1 igual a tal cosa, xt menos 2 igual a tal cosa, y se hace repetidamente una y otra vez para cada elemento t, es lo que nosotros lo representamos como la b, ¿sí? O sea, esto recoge todo el efecto, eso es para no poner toda esa ecuación, para no estar poniendo toda esta ecuación. ¿Sí? Para no estar poniendo toda la ecuación, nosotros decimos de que todo esto se llama b. ¿Sí? Todo esto de aquí le vamos a llamar b. ¿Sí? Para la parte autorregresiva. Y acá, esto también para la parte de media móvil. Entonces, para que sepan de qué significa ese b. Porque miren que tenemos b de todos los lados. Y va a haber un b para un modelo AR que representa la parte AR y un b que representa para la parte MA. Entonces ahí por eso tenemos que el ejemplo, un modelo 0 de 0 quiere decir de que el modelo no tiene un componente AR ni un componente MA. Estamos diciendo que la serie, únicamente la serie B, esta se diferencia. Por eso tenemos 1 menos la serie. Ya sabemos que la serie es todo esto de aquí. Todo eso de ahí es la serie. Se va a diferenciar. Y es igual a un valor a t. O sea que es igual al resultado de la regresión. Y esto representa, aquí es lo que les mencioné, b representa a los retardos de x. Es decir, toda esta partecita de aquí. Estos son los retardos de x. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros finalmente podemos expresar la condición de que 1 menos beta, menos, aquí tenemos, es el componente autorregresivo expresado, y acá tenemos la parte de la diferencia, o del componente ARIMA, y este es la expresión que corresponde ya al vector generado. Con esto vamos a tener que un modelo ARIMA P de Q, ya sabemos que P es la parte autorregresiva, D es el nivel de diferencia y Q es la representación del modelo de medias móviles. Esto se puede
describir en una serie de observaciones después de que hayan sido d veces diferenciados a fin de extraer las posibles fuentes de no estacionariedad. Recuerden que nosotros aplicamos estacionariedad cuando tenemos algún tipo de tendencia y queremos corregirla o reducirla, tratar de linealizar la función. Si hay algún componente P de Q igual a 0, se elimina el término en forma general, ¿no? Porque como lo habíamos visto acá, hacemos 0 de 0, porque quiere decir que no tiene el componente, aquí en este caso el AR y el MA, solamente se está aplicando diferencia. Resumiendo, ya el resumen casi general de todos estos procesos, nosotros podemos tener que una función puede ser MA, ya sabemos que en el MA, en el AR, la función de autocorrelación simple sale 1 y luego recae a 0. En la función de autocorrelación parcial, vemos que hay un decaimiento exponencial casi rápido o ondas sinusoidales. ¿Qué significa sinusoidales? Es que eso que va, sube y baja de manera regresiva hasta y se va haciendo cada vez más bajo. Eso significa atenuado. En un proceso AR, tenemos que la función de autocorrelación simple tiene un decrecimiento rápido exponencial atenuado o con ondas sinusoidales. En cambio, el proceso de función de autocorrelación parcial, tenemos que los primeros coeficientes son significativos y después se anulan, se vuelven 0. El componente ARMA, sabemos que un componente ARMA puede, en el componente AR va a tener su relación como un proceso AR, es decir, no se anula bruscamente, sino que presenta un decrecimiento. En cambio, en el proceso MA podemos a tener que en la función de autocorrelación parcial va a tener la gráfica de un modelo MAP, donde los coeficientes se anulan bruscamente, no se anulan bruscamente, sino que van decayendo paulatinamente. De ahí podemos hablar de un componente ARMA estacional. ¿Qué es estacional? Donde nosotros tenemos que no sigue un proceso de ruido blanco. Entonces, para ello, nosotros aquí tenemos que la gráfica va a decir que no se anulan bruscamente y tampoco no se anulan bruscamente, pero en cambio nosotros vamos a tener de que no siguen un proceso de ruido blanco. Para corregir ese proceso tenemos que aplicar diferencias. Esto es cuando nosotros revisamos el correlograma y este no sigue un proceso de ruido blanco. Entonces lo que aplicamos una diferencia, y al aplicar diferencia, entonces ahora sí vamos a tener el comportamiento normal de los retardos como un proceso AR, y el proceso normal de los retardos como un proceso MA en la función de autocorrelación parcial. Pero sabemos nosotros que la serie está en una diferencia. Y eso es la representación de un modelo ARIMA, ¿sí? Por tal razón, podemos hablar de qué ocurre cuando tenemos estacionalidad. Ahora, nosotros podemos tener algunos tipos de gráficos. Podemos tener una gráfica donde tenga, a ver, me voy a ir a un archivito de Paint. Quiero mostrarle. Ya, perdón la interrupción. Ya, entonces voy aquí a abrir un pequeño archivito de Paint para indicarle, vamos recordando un poco. ¿Y dónde está el Paint? Ese está. Acá está. Ya, vamos recordando, porque esto ya lo habíamos visto anteriormente, los tipos de gráficos que nosotros podíamos tener. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Que una serie sea principalmente estacionaria. A ver, aquí está. Nosotros buscamos que una serie sea estacionaria. Es lo que nosotros buscamos. Entonces, para que una serie sea estacionaria, cuando tengamos la gráfica,
tiene que verse algo así. Y va a verse algo así. Ahí, 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 ahí. Va a verse algo así. Cuando tenemos que estacionar. ¿Ya? Eso es una serie que es estacionaria. ¿Qué significa esto? Que la media va a ser constante en el tiempo. O sea, vamos a tener que los datos están distribuidos, o sea, el valor de la media en promedio va a ser la misma, va a ser 0. Cuando estamos hablando en términos de residuos, y vamos a tener de que no tiene ningún tipo de tendencia. Es decir, si tuviera tendencia, tuviéramos que esto de repente, no sé qué hice. Si tuviéramos tendencia, nosotros estaremos representando, por ejemplo, que va algo así, o que va algo así. ¿Ya? Si tuviéramos una tendencia. Entonces aquí fuera una tendencia creciente, una tendencia decrecencia. De ahí habría que ver, por otro lado, el tema de que si hay variabilidad. Entonces voy a hacer otra gráfica acá al ladito. Acá. Entonces, por ejemplo, tenemos que la serie se va a comportar de esta manera. Voy a ponerle color negro. Tenemos que se va representando así. Imagínense. No, disculpe. Bueno, ahí me salió chueco la última parte, ya. Entonces, aquí que nosotros vamos a ver de que la media ya no va a ser la misma. Vamos a ver en la gráfica que la variación o la distorsión de los datos va a irse incrementando. Aparte de eso, podemos tener que se represente la gráfica de esta manera. Que se represente algo así. Aquí estoy con el mismo de acá. Que es constante en media. Quiere decir que su media es constante, pero vamos teniendo que la variabilidad va a ser diferente. Aquí sabemos que la media va a estar representado por esta línea. En cambio, vamos a tener que la varianza en un periodo es diferente a la varianza de otro periodo. Entonces, nosotros podemos tener este tipo de situaciones que se dan cuando analizamos los residuos. Lo ideal es que tengamos algo como esto. Lo ideal es que tengamos algo parecido a esto. Algo parecido a esto. Eso es lo ideal. Cuando tenemos estas otras situaciones, hay que ver qué es lo que está pasando. Y de ahí van a nacer los distintos tipos de modelos. Entonces nosotros podemos tener una tendencia. En la gráfica podemos tener la representación de una tendencia. La representación de una tendencia. Podemos tener la representación de una componente de estacionalidad. ¿Sí? O podemos tener que sea la serie estacionaria. Entonces a nosotros nos interesa de que la serie sea solamente estacionaria, de que esto es lo que nos interesa, que se presente, que sea estacionaria la serie. Cuando tenemos que existe tendencia,
o estacionalidad, por ejemplo, aquí nosotros vemos que esta serie de aquí tiene una tendencia. Y acá vemos que tiene una estacionalidad. Van habiendo picos que se van repitiendo. Por ejemplo, una estacionalidad sería algo así. Voy a volver a poner acá un ejemplo de una serie con estacionalidad. Sería que represente de esta naturaleza. Va la serie ahí, y de ahí se me sube otra vez. Y nosotros vemos de que hay como una especie de comportamiento regular cada cierto tiempo. Entonces vemos, por ejemplo, podemos decir de que en este primer periodo, podemos decir, este es un año. Entonces en el primer año, nosotros vemos que hay un pico creciente y un pico decreciente. De ahí tenemos el segundo año, vemos de que hay un pico creciente y un pico decreciente. Vamos al tercer año, vemos que hay un pico creciente y un pico decreciente. Y notamos de que este patrón se repite año tras año. Todos los años tenemos un pico creciente y un pico decreciente, un pico creciente y un pico decreciente. Si analizamos la serie como tal, nosotros vamos a ver que esta serie es... Vamos a ver que esta serie es estacionaria en media. Pero vamos a tener de que no es estacionaria en varianza, porque aquí vamos a tener una variación, en este periodo vamos a tener una variación, y en este periodo vamos a tener otra variación. Y aquí vamos a tener otra variación. Vamos a tener otra variación. Dentro del año vamos a tener una varianza. En el siguiente año vamos a tener otra varianza. Aquí va a ser nuevamente, caramba. Otra varianza. Aquí va a ser, se mueve esta cosa. Aquí tenemos, y vamos a tener que año tras año vamos a tener distintas varianzas. Entonces ahí tenemos problemas de estacionalidad, que va a corresponder a dentro de cada periodo. Entonces, esto es otro tipo de tratamiento que nosotros tenemos que identificar en el comportamiento de las series. Cuando ya analizamos todos esos efectos, es que ahí nacen los modelos de series completos, que podemos llegar a tener hasta un tipo de serie SARIMA. Entonces, regresamos acá a las gráficas. Aquí un SARIMA vendría a ser un modelo ARIMA, pero con componente estacional. Es decir, de que además de aplicarle las diferencias para que se vuelva estacionaria, eso es cuando tenemos algún tipo de tendencia, recuerden que la tendencia nosotros la corregimos con la aplicación de primeras diferencias o segundas diferencias a la serie. Entonces ahí nosotros eliminamos la tendencia. Pero cuando tenemos un problema estacional, tenemos que ver qué es lo que sucede, porque nosotros vamos a tener que la serie se vuelve... Vamos a tener que la serie se vuelve estacionaria a largo plazo, o sea, pero en el corto plazo no es estacionaria. ¿Por qué? Vamos a tener un proceso que se va repitiendo año tras año. Se repite, se repite, se repite. Y se pierde la aleatoriedad. Entonces, esto se conoce como un problema de estacionalidad, que ya vamos a ver cómo corregimos estos procesos. Entonces, para ello, vamos a estudiar lo que se conocen como los modelos SARIMA. O, dicho de otra manera, es un modelo ARIMA que tiene un componente estacionario, esto de aquí es el componente estacionario, y un componente estacional. Aquí tenemos que menciona la parte estacional. Y la parte estacional nosotros la vamos a representar como si fuera, en el caso de que podemos tener datos mensuales, entonces vamos a decir que le ponemos 12 porque sabemos que es mensual. Si es trimestral le ponemos 4, si es anual le ponemos 1. Entonces nosotros vamos a poner
que es una representación estacional. Es decir, ¿qué significa esta estacionalidad? Si tenemos un proceso que se repite cada año, es decir, después de 12 datos, se repite el proceso. De ahí, si ponemos 4, le estamos diciendo, después de 4 observaciones, se vuelve a repetir. Y cada 4 observaciones se vuelve a repetir ese proceso. Entonces, eso es un modelo estacional ARIMA, ¿sí? Y lo representamos de esta manera. Entonces, vamos a ver. Ayúdenme con la lectura. Cintia, ayúdeme con la lectura, por favor. Ya, los modelos cíclicos o estacionales son aquellos que se caracterizan por oscilaciones cíclicas, también denominadas variaciones estacionales. Las variaciones cíclicas a veces se superponen una tendencia secular. Las series con tendencia secular y variaciones cíclicas pueden representarse mediante los modelos ARIMA, P de Q y entre mayúscula P de Q. El primer paréntesis P de Q se refiere a la tendencia secular o parte regular de la serie, y el segundo paréntesis P de Q se refiere a las variaciones estacionales o parte cíclica de la serie temporal. Ya, listo. Entonces, miren, aquí ya prácticamente estamos aprendiendo a representar un modelo SARIMA. Recuerden que un modelo SARIMA es lo mismo que un modelo ARIMA con un componente estacional. Esto es un modelo ARIMA si nosotros eliminamos si nosotros eliminamos esto, ahí nosotros tenemos un ARIMA. ¿Sí? Pero cuando ya le analizamos la parte estacional, decimos que es un modelo SARIMA. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un modelo ARIMA y un modelo SARIMA. El modelo SARIMA recoge la parte estacional. Nosotros representamos la P, sigue siendo el componente de un proceso AR, ¿sí? Pero este del componente estacionario y este es un proceso AR del componente estacional, ¿sí? Porque nosotros podemos tener en la serie, de que es estacionario a largo plazo, pero tenemos también un componente estacional que sigue un proceso AR. Y no necesariamente puede ser el mismo proceso AR, puede que dependa dentro de un trimestre, dependa de su valor histórico cada 3 trimestres, cada 3 meses. Y este valor dentro del año podemos tener que solamente depende de lo que ocurre con respecto a un año atrás, ¿sí? Entonces aquí es como que analizamos el efecto al corto plazo y el efecto a largo plazo de manera simultánea. Ya se me está acabando los minutos. Bueno, seguimos. Entonces, acá, repito, P representa al modelo autorregresivo estacionario y P mayúscula al modelo autorregresivo estacional. De igual manera, Q representa al modelo autorregresivo modelo de media móvil estacionario y Q mayúscula al modelo de media móvil estacional. Y D, lo que sea diferenciado, ¿no? Tanto para que sea estacionario y para la parte estacional. Y finalmente nosotros le agregamos aquí el número al cual corresponde, si es mensual, semestral, trimestral o el dato que estemos analizando. ¿Sí? Aquí vemos cómo se representan algebraicamente algunos escenarios de modelos, ¿no? Aquí tenemos 1 menos beta, 1 menos b, ya sabemos que b es la representación de la variable con sus rezagos, con sus respectivos rezagos, ¿no? Este es por un modelo, aquí el componente AR no existe, solamente tenemos el componente MA, y aquí estamos indicando que este es para la parte del componente de la primera expresión, y esta es la parte para la segunda expresión, la parte estacional. Vemos que se vuelve estacional, después, o sea, nosotros tenemos una estacionalidad que se repite cada 12 periodos. Eso estamos diciendo, por eso aquí mencionamos que tiene un componente estacional. Acá aquí está sin diferenciar la parte estacional. Acá hemos diferenciado la parte estacional. Y por eso tenemos
un coeficiente adicional, rho, este nuevo signo, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, y ahí son algunas representaciones que se le dan a las funciones de modelos SARIMAS. Conversemos un poquito acerca de lo que es la estacionalidad y cómo se elimina la tendencia. Vamos a ver un poquito acerca de eso. A ver, Alba, ayúdanos con la lectura. Alba, buenos días. Estacionariedad, buenos días, profe. Estacionariedad y eliminación de tendencia. Muy pocas series temporales reales del mundo económico son estacionarias. La mayoría presentan tendencia, varianza no constante y variaciones estacionales. La presencia de variaciones estacionales se traduce en una variabilidad de la media del proceso, lo que es contrario a la hipótesis de estacionariedad. Listo, gracias, Alba. Entonces, ¿qué nos está indicando esta literatura? Que nosotros muy pocas veces en los datos tenemos que se presenta esto. O sea, a la línea que está de negro, ¿no? Que hay un proceso netamente estacionario. Normalmente tenemos una especie de tendencia, por ejemplo esto, ustedes pueden ver, por ejemplo, el PIC tiene una tendencia decreciente, una tendencia creciente, normalmente. Cuando las economías se están contrayendo es que tiene tendencia decreciente, normalmente las economías se expanden. De ahí vemos un efecto estacional, donde hay un proceso repetitivo año tras año. Por ejemplo, en las ventas, todos los años hay Navidad, todos los años hay Carnaval, todos los años hay Día del Padre y Día de la Madre. Si es de distintas religiones, para cada nación que tiene su fecha especial que hace que incremente las ventas. Entonces, lo más normal es encontrarnos con un tipo de serie combinado, donde tengamos este proceso de tendencia y tengamos este proceso de estacionalidad. O sea, nosotros podemos encontrarnos con una serie de esta naturaleza. Déjame borrar esto. Acá. No, mejor acá, seleccionar así. Borro esto para hacerlo más rápido. Ya. Ahora voy a volver a representar la gráfica uniendo los dos efectos para que ustedes tengan una idea de cómo sería la forma de la curva. Ahí. Tendríamos nosotros que sería algo así. Podríamos tener algo así, donde, ¿qué ocurre con la media? La media la vamos a representar, sabemos que aquí estaría la media, vamos a tener que la media no va a ser la misma, porque dentro de aquí tenemos una media, acá tenemos otra media, acá tenemos, aquí tenemos otra media, acá tenemos otra, y acá tenemos otra media. Bueno, quedó chueco. Ya. Y tenemos, además, de que la varianza, aquí es una varianza, acá vamos a tener que la varianza es diferente, cambia. Acá, si vemos que para cada periodo hay comportamientos diferentes. Y aquí vemos que esta varianza, pero dentro de este periodo la media es constante. Aquí la media es constante, aquí la media es constante, aquí la media es constante. Pero en el largo plazo tenemos que la media es diferente. En el largo plazo la media es diferente. En el corto plazo una media, una media, una media. Y aquí en el corto plazo podemos tener que la varianza es constante, pero a largo plazo es diferente. Entonces nosotros tenemos la combinación de una tendencia y la combinación de un proceso estacionario. Y lo que tenemos que hacer es que para poder generar un pronóstico, convertir este tipo de serie, lo que queremos hacer, convertir en este tipo de serie en
una serie de tipo estacionario. ¿Sí? Eso es lo que nosotros buscamos. Convertir una serie que tenga tendencia y que tenga estacionalidad, la queremos convertir en una serie que sea estacionaria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Preguntas? Se nos está acabando el tiempo de esta sesión. Vamos a hacer la pausa y vamos a continuar para ver ya cómo empezar a corregir los efectos de la serie para cuando tenemos este fenómeno. Cuando nosotros tenemos este fenómeno de una serie que tiene tendencia y que tiene estacionalidad. Vamos a aprender cómo se corrige esto para que la serie ya se vuelva estacionaria, que es lo que nos interesa para que se pueda hacer una predicción. Una vez que terminemos de ver esta parte teórica, les voy a pedir de que por favor vayan alistando sus programas con el Livius, porque ya vamos a empezar a trabajar con ejemplos, y con eso ustedes ya al final de la clase ya van a poder hacer las tareas, las nuevas tareas que se van a cargar, y van a poder terminar su trabajo de investigación para la exposición de la próxima semana. ¿Sí? ¿Preguntas? No hay preguntas, entonces voy a reiniciar la sesión. Profe, Dime. disculpe, después de esto nos va a mandar, o sea, aparte del proyecto, un trabajo más. No, va a haber una tarea que es el apoyo para el trabajo de investigación, como lo hemos estado haciendo normalmente. Ya. Sí. Gracias. Bien. Pero para el domingo. Claro, por este domingo tú lo puedes tener terminado y así el fin de las entre semana estás más tranquilo. ¿Ya? Listo. Entonces, voy a reiniciar.